Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En Hoy el Punto Eres Tú, nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías, el punto no eres tú. El punto es James Peter Conlan. No, lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias, pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cónsonas con la Universidad de Puerto Rico, porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio, son relaciones tensas. Sí, entonces pues cuando tú vienes a ver, como decía la canción del colega Roy Brown, si el Mr. Comancana tiene que entrar a la universidad, pues la administración le da la llave al candado. Claro, allí hay acciones que arrebatan. Sí, hay acciones que arrebatan. Oh, exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma, pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas: bonitaradio.net, TuneIn Radio, iTunes e iVoox y nuestro canal de YouTube. Y estamos en Hoy el punto eres tú por Bonita Radio. Recuerden que estamos en el live de Facebook, que es nuestros 30 minutos de fama antes de grabar completo este podcast, que hoy tenemos que empezar muy en serio porque los temas así lo ameritan. Carmen Enita Acevedo les habla, compañero Juan Hernández por acá. Y es que en Bonita Radio, como ustedes saben, tratamos de hacer los análisis de las informaciones no solamente de Puerto Rico, del mundo. Y hoy vamos a pasar de Puerto Rico al mundo y sobre todo a Estados Unidos y a Francia. Chacho, esa transmisión vía satélite el otro día nos ha puesto en la pelota mundial. No, olvídate, de eso de haber transmitido de Nueva York, eso fue el palo del siglo. Vamos a buscar una gente en Rusia para lo del mundial. Ah, sí, ¿verdad? Para lo del mundial ahora en junio, sí, puede ser. Bueno, pero decía yo que Bonita Radio hoy tiene un programa en Hoy al Punto Eres Tú, que vamos a coger de punto, obviamente, al gobierno de Puerto Rico y más recientemente a la primera dama Beatriz Rosselló. Yo nunca me he aprendido el nombre, el apellido de ella verdadero, porque pues como siempre usa el del compañero o marido o como le llamen. Yo creo que ella es Padilla. Bueno, no sé, pero bueno, ¿por qué a la primera dama? Porque el tema más hablado hace 2 días en Puerto Rico es el asunto de que la Universidad de Harvard hace un estudio independiente sobre las incidencias de muerte en Puerto Rico a partir del huracán María. Utilizan una metodología científica, que en este caso es una encuesta. Y bueno, por ahí empezaron todas las críticas. Ahí vamos a ir dentro de pocos minutos con relación al estudio propiamente. No olvidemos que el gobierno de Puerto Rico tiene comisionado un estudio por el cual ya han pagado $300,000 a la Universidad de George Washington. Pero lo más importante que ha surgido en las últimas horas es que han habido por lo menos 2 incidencias de burla con relación a lo que Harvard dice en ese estudio. Ellos alegan que el estimado de la posibilidad de muertes en Puerto Rico a partir del huracán María fueron 4,645 personas. Un estimado. Puede ir para abajo, puede ir para arriba. Yo voy a dejar que Juan en pronto nos diga precisamente esas diferencias técnicas que pueden ir hacia arriba y pueden ir hacia abajo. Los conocedores en el tema dicen que van no hacia abajo, hacia arriba. Entre esa encuesta de 3,000 y un poco más de personas. Pero ¿qué pasa? Los críticos, además de ser patológicamente del partido de gobierno, y digo patológico porque yo nunca había visto gente que defiendan a ultranza algo sobre los muertos, ¿verdad? Se unieron 2 personas clave. Por último, Beatriz Rosselló, que acaba de emitir un tuit
contestarle un tuit al compañero colega periodista Benjamín Torres Gotay, quien hace alusión a un movimiento que hay para mañana a las 11 de la mañana en el Capitolio, dejar por lo menos 4.645 zapatos. Pares de zapatos. Pares de zapatos como símbolo de este número que tiene al país en shock. Al país menos a Beatriz Rosselló. Porque Beatriz entonces le contesta con lo que algunos han llamado un cinismo, que le va a dar la dirección de las áreas educativas que están ellos haciendo su trabajo de propaganda político-partidista para el inicio de clase, porque además de bultos, ellos quisieran entregarle zapatos a los niños y a las niñas. Aunque usted no lo crea. Eso lo dijo la primera dama de Puerto Rico. ¿Qué es lo terrible para mí? Para mí lo terrible no es el cinismo, porque yo confieso que no me creo el cuento de la mosquita muerta que alegan que le debe puntos al IQ. Yo realmente creo que la persona que hace un comentario como ese es una persona perversa. Eso es un comentario perverso, porque estamos hablando de muerte. Usted puede estar de acuerdo o no con el estudio. Usted puede estar de acuerdo con lo que dice una universidad en un estudio científico versus otra. Pero que la primera dama de Puerto Rico juegue al cinismo con el asunto de los muertos que hubo a partir del huracán María es injuria sobre ofensa. Y yo sostengo y me atrevo a decir que es la mayor parte del pensamiento de la gente en este país, que como diría la compañera Ana Teresa Toro, que a eso vamos, cómo ha respondido el periodismo en el caso de Ana Teresa Toro a este asunto, son malditos. Son realmente una vergüenza para este país. Y en ese sentido me uno a las muestras de solidaridad con las personas que tuvieron una pérdida, pero más aún así, con el pueblo todo de Puerto Rico, que todavía tenemos la pérdida de un país a medias a causa de una catástrofe que cobró miles de vidas. A eso es lo que nos queremos referir en principio y en este programa. Y dejo a Juan para hablar sobre el tema. Yo te voy a decir una cosa. Yo no le adjudico toda la perversidad que tú le adjudicas a la primera dama, porque para adjudicar esa perversidad se debe presumir un nivel de inteligencia y conocimiento. Nivel de inteligencia y conocimiento que yo no le adjudico a la primera dama. ¿Ok? Más aún, quizás a su grupo de asesores. Un grupo de jóvenes especialistas, entre comillas, en comunicaciones, a quienes tampoco le adjudico la inteligencia, la visión o la intención. A falta de inteligencia no puede haber entonces para ti ese... No puede haber claro, eso. O sea, esto claro. es pura y llana ignorancia. ¿Ok? Tratando de sacar una ventaja cívica a un hecho que resulta ser político en su naturaleza, pero que ellos pretenden reinterpretarlo de una manera cívica para hacerlo bonito. ¿Ves? Como si la ausencia y muerte violenta de la gente pudiera borrarse del mapa. Pues, pero, y para mí eso no merece mayores comentarios, ¿no? Ahora bien, en torno al estudio, encuesta que hace la Universidad de Harvard y que lo publica el New England Journal of Medicine. Que cuando uno pone juntas los dos nombres hay un prestigio inequívoco entre ambos, ¿no? Internacional. Y tengo que referirme a lo del prestigio, porque aquí incluso se le ha por parte de los críticos se ha pretendido decir que los que usualmente criticarían a los americanos no lo están criticando porque están deslumbrados por el lustre de esas grandes instituciones que se reconocen internacionalmente como que son científicas y que no fallan y todo lo demás. Miren, señores, no se trata de eso. Además del prestigio, tenemos que reconocer que cuando las cosas se hacen bien hechas, pues se hacen bien hechas y no hay manera de que tú puedas contrarrestar eso. Lo que sucede es que en Puerto Rico las encuestas, los sondeos han perdido tanta credibilidad porque son tan sujetos a ser manipulados. Y aquí no está eso. Aquí no ha habido la mano de ningún grupo de interés en Puerto Rico para alterar, modificar, controlar el resultado que pueda tener esa encuesta que ejecuta
la Universidad de Harvard. Ahora bien, la Universidad de Harvard lo que hizo fue que los especialistas lo llaman una muestra representativa y estratificada. Y como yo soy políglota. Es verdad que tú eres políglota, tú sabes inglés. Yo sé inglés. El término correcto es it's a representative and stratified survey. ¿Ok? Así que entonces, pues mira, ¿qué es lo que significa eso? Eso es que se tomó, contrario a una muestra aleatoria, la muestra aleatoria es de distintas partes de la isla, se toman muestras de unos puntos en particular alrededor de la isla, pero no al azar. Y entonces, para este sondeo en particular, para esta encuesta, se utilizaron específicamente 3,299 hogares. Exacto. Households. Claro. Y se entrevistaron a los residentes allí. Yo vi el estudio, según publicado por el Journal, tuve la oportunidad de leerlo. Más allá de esa especificidad que se menciona en el abstract, no hacen una otra referencia a la metodología. Pero sí es importante señalar que para propósitos del estudio se utiliza la definición que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos utilizan para definir las muertes en estos casos. Y específicamente dice aquí, para propósitos de esa definición, que las muertes pueden ser atribuidas directamente a un ciclón tropical si éstas son causadas por fuerzas relacionadas al evento, tales como escombros que son arrastrados por el viento, o si son causadas por condiciones inseguras no sanitarias que resultan en lesiones, enfermedad o la pérdida de servicios médicos necesarios. Así que, si el gobierno de Puerto Rico estaba utilizando como medida lo que pasa es que este señor estaba parado en la marquesina y vino un bloque volando. Exacto. Y le dio un golpe, pues ese es por causa del huracán. Pero si estás sin luz por 8 meses y la máquina que te da el oxígeno, se le acaba la gasolina a la plantita que tú tienes en el patio de tu casa, ese no, porque ese se murió por falta de oxígeno, no fue porque el huracán. No, señores. No, es una consecuencia directa. Los americanos, claro, the American people. The Centers for Disease Control and Prevention. Eso, los CDC. El CDC de Atlanta. El CDC dice que es eso, y además cuando se pierden las condiciones sanitarias que garanticen los servicios médicos de la gente. Claro. Así que era obvio que las estadísticas que inicialmente dio el gobierno de Puerto Rico, que eran 64. Por favor. Éramos pesqueras. Exacto. Ahora resulta ser que para propósitos de la ciencia norteamericana, porque ahora no es ni siquiera la Universidad de Harvard. No. Es la ciencia de Estados Unidos. Es el CDC. Claro. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto es más difícil de negar. Claro. Esto es más difícil de negar y el número es apabullante. Y con relación a eso, yo tengo que reaccionar a algo que dijiste cuando yo hablo de la perversidad y tú hablas de la incapacidad y de la falta de inteligencia. A mí me parece interesante que plantees que no le puedes adjudicar la otra porque como no tienen capacidad, pues ni ellos mismos se dan cuenta de lo que es la perversidad. Me parece que es un poco a lo que va. Mira, quiero hacerte una salvedad. No, pero déjame contestarte, porque se lo acabo de contestar a una persona en Facebook y me parece que el intercambio fue muy interesante. Yo creo que una de las cosas más terribles que nos ha pasado a este país es que nosotros intentamos poner en el otro. No te preocupes, que tú te estás viendo de bien bonito. Lo que pasa es que mira, una etiqueta puesta ahí. No te preocupes, que eso es que nosotros intentamos en este país a lo que nos parece terrible decir, no, es que esa pobre muchacha es bruta. No, como alguien decía por aquí, lo que pasa es que esa muchacha se colgó hasta en el recreo. Entonces, todo es pues la falta de capacidad, ¿verdad? Porque es cínica, pero no sabemos que el cinismo se utiliza precisamente en un contexto de maldad muy amplio. Pero bueno. Yo puedo estipularte eso, pero te voy a hacer una anécdota sobre eso. No, perfecto. Ahora, yo creo que esa misma incapacidad que tenemos de identificar la maldad y la perversidad viene de un mecanismo
para mí, bien legítimo. Eso es violencia institucional, mi hermano. Y cuando esa violencia institucional tú la recibes y la estás tratando de evadir, no digo yo el mecanismo de decir que es bruta. Utilizas cualquier cosa porque es que lo estás sintiendo. Bueno, y yo creo que ese asunto es lo que nos pone siempre a decir una cosa u otra. Bueno, mira, porque somos... O sea, yo pudiera nos estamos protegiendo. Mira, yo pudiera estipularte eso, ciertamente, ver, porque quizás puede haber un componente de esa naturaleza. Pero nuestro amigo Víctor Rodríguez, un compañero fanático, que no vamos a decir dónde trabaja porque lo podemos calentar. Sí, pero Víctor es fanático de las telenovelas. Y una de sus telenovelas favoritas en la historia fue Cuna de Lobos, donde se dio el personaje de la villana más villana en las telenovelas. Así es. Catalina Krill. Catalina Krill. Y entonces, Víctor, con alguna frecuencia, me cita una de las líneas de esa villana extraordinaria. Ajá. Catalina le decía a alguien, después de haber cometido un crimen de esos fabulosos que ella cometía, ¿no? De que empujaba a la persona a la piscina y después le tiraba una cosa eléctrica para que se electrocutara, tú sabes, por si no te ahogas. Sí. Víctor me decía que Catalina tenía esta cita. Hay gente tan simple que no sabe lo que es el odio. Me mataste con esta. Me mataste con esa. Y entonces, pues, claro, o sea, no lo digo, ¿verdad? Para minimizar nada, ¿no? Pero hay que reconocer unas cosas, ¿no? O sea, lo que pasa o quizás es que yo no se las estoy reconociendo, que es la otra parte. Bueno, y en eso me parece, sí, yo sé que nos tenemos que ir a una pausa. Tenemos una nueva productora hoy que está con nosotros, Delaine. Gracias por estar, que el Sixto tiene una necesidad de estar con su madre y desde aquí le deseamos todo el éxito y que todo salga bien, Sixto. Delaine está con nosotros. Delaine, dame 2 segundos que estamos aquí como que en esta discusión. Yo creo que es importante señalar que esas diferencias están ahí. Me parece que si Beatriz Rosselló fue cínica y perversa en su comentario, cínica y perversa también fue Elaine, la hermana de Kenneth McClintock. Pero perdóname. Que esa sí... A ella yo le adjudico todo. Ahí sí que botó la bola, porque es ubicarse el comentario, y si no tenemos, yo creo que tenemos la imagen, Elaine, Delaine, la podemos buscar. Es ubicarse en decir que, bueno, que mi gallina se murió, ¿verdad? Entre los muertos por María. Entre los muertos por María. Oiga, estamos hablando de esas miles de personas que sabemos que murieron, y la hermana de Kenneth McClintock, aquel que dijo que los malos se habían ido de Puerto Rico y los buenos se habían quedado después de María. Ese es su comentario en Twitter. No lo he visto reseñado en ningún medio de comunicación tradicional. Me encantaría que le hicieran la pregunta a Kenneth McClintock porque yo creo que es legítima. Esas son las cosas que quisiéramos estar viendo. Ubique a cada quien por lo que dice y en el contexto correcto. Yo no creo que Elaine McClintock pueda decir que se equivocó, porque es injuria sobre ofensa. Volvemos, en su comentario dice abiertamente que me perdonen los que perdieron familiares. Así es que usted me dirá, yo, Carmen Enid Acevedo, le adjudico todo eso y más. Nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con el tema en términos de cómo el imaginario popular ha mirado este asunto de las 4.645 muertes, cómo ese debate entre lo científico y lo que los gringos son buenos en un momento, pero son malos en este momento, y cómo se encuentra con el estudio comisionado por el gobierno de Puerto Rico. Cuando regresemos en Hoy el Punto Eres Tú. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Fonografías de un país. No queremos un medio ambiente
Lo queremos completo. Maja. Pero hemos regresado a la transmisión del podcast. Hoy el punto eres tú. También voy a mencionar a Marilia, como siempre, Claro. que Marilia siempre está desde Chicago. Elizabeth Figueroa. Desde Calley. Desde Calley, la Maja de Calley. Así que bueno, están todas. Un país en ruinas, dice Osvaldo Burgo. Yo creo que sí, yo creo que es un país en ruinas y cuando el país está en ruinas nos dan, pero en el piso. Tenemos un gobierno que ha asumido un discurso en defensa de lo indefendible. Desde el día 1 dicen que son 64 muertes. Eranos Pesquera, el amigo tuyo, Héctor Pesquera, exdirector del FBI, hoy comisionado de Seguridad Pública, se echó encima la defensa de lo bien que ha trabajado el gobierno o trabajó el gobierno en esos primeros instantes con relación a la emergencia y ubicaron en 64 las personas muertas. Comisionan un estudio cuando el Centro de Periodismo Investigativo intenta obtener la información oficial y se la niegan. Pero ojo, mira, esto tiene un tracto bien interesante. Quien primero en este país, en los medios de comunicación, se preocupa por saber cuántas personas han muerto a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico, es el compañero periodista del periódico El Vocero, Miguel Rivera Puig, que desde temprano Cierto. en la secuela del huracán, estuvo pidiéndole a la policía de Puerto Rico, al comisionado y al secretario al Sombrilla, que es Pesquera, los datos sobre los muertos. Y no se los daban, y no se los daban, y no se los daban. En eso sucede que se publican unas cifras en un medio en Estados Unidos, no sé si recuerdas. El New York Times. Y entonces a esa gente se le dieron la cifra. Y entonces Miguel dice, pero espérate, en juego entonces, entre una cosa y la otra, ocurre la petición del Centro de Periodismo Investigativo. Ese es poco más o menos el tracto. Pero quien primero empezó a pedir las estadísticas de mortalidad en este país después de María fue Miguel Rivera Puig, y eso a mucho crédito, crédito. Claro, tienes razón. Yo hablo del Centro de Periodismo Investigativo también porque me parece que los compañeros han dado la pelea, sobre todo en los foros pertinentes, en los tribunales, para solicitar esa información. Claro, ¿qué hizo el gobierno de Puerto Rico? Porque a ellos volvemos. El gobierno transparente de la administración de Ricardo Rosselló. El gobierno transparente, el gobierno que quiere asimilarse a los Estados Unidos. ¿Qué hizo? Vamos a darle las cifras al New York Times. No, lo que pasa es que cuando se las dieron al New York Times, el New York Times cuestionó. Porque es que, mire, usted no puede querer ser gringo para después venir a hacer, como dirían en Country Club, esa puerca. O sea, no, mire, un periódico serio, al igual que el Harvard tiene sus instituciones serias y sus métodos científicos para hacer un estudio, los periodistas en Estados Unidos y los periódicos, las instituciones periodísticas también son serias y no le van a aceptar el cuento al gobierno de Puerto Rico que diga eso. ¿Qué pasa? Cuando el New York Times se da cuenta y empieza a cuestionar, entonces se dieron cuenta que en efecto aquí había una resonancia. Pero tengo que decir que fueron los medios tradicionales. El CPI no miró para el lado, Bonita Radio nunca ha mirado para el lado con relación a eso. Siempre hemos cuestionado, ya no desde el punto de vista de ir a los tribunales, porque nosotros no estamos en esa liga en este momento. Esperamos en un futuro cercano tener toda la fortaleza para hacer eso y más, porque eso es lo que queremos, hacer periodismo investigativo. Pero esos medios en Puerto Rico no se dieron cuenta hasta que el New York Times no empezaron a repetir. Ahora, ¿qué pasa en estos días? Bueno, que con relación al estudio, el gobierno de Puerto Rico, que después de ese boom que tuvo de la crisis de los muertos porque se los estaban cuestionando, vamos a hacer el estudio. Pues entonces se la dan a George Washington University. ¿Qué pasa? Que ayer le pidieron un comentario de encargo. Mire, se les ve la costura. Le piden un comentario de encargo a una universidad prestigiosa igualmente. Ciertamente. Con capacidad de hacer esas investigaciones científicas porque son universidades que en eso han puesto su prestigio. ¿Y qué le dice? Para sorpresa de todo el mundo, para sorpresa de ellos, porque como ellos se creen que pueden chanchullar en todos lados. Mire, eso es un método científico legítimo. Que nosotros vamos a hacer otros. Claro.
Y aprovechan para darse coba. Aprovechan para decir que ellos tienen otras herramientas. Que son mejores. No hay problema, pero están reconociendo el método científico para aquellos todólogos que tenían esta preocupación de que esa encuesta, mire, esto no es una encuesta de una estación de radio, por Dios. Esto no es un sondeo de una estación de radio. Lo que sucede, Carmen, es que el problema es... Desi también nos saluda desde España, perdón. Bien. El problema de todo esto es que es un número, una cifra alarmante. Alarmante. Más que Catrina. Y nosotros, cuando digo nosotros, estoy incluyendo de manera libre el concepto país, incluyendo al gobierno, ¿no? A nosotros nos han hecho pensar que nosotros somos un país desarrollado. ¿Ves? Que estas cifras solamente ocurren en el tercer mundo. Bueno, ¿no? Eso dijo la demógrafa directora del registro demográfico, que esto no era un país tercermundista. ¡No! Exacto. Wow. Exacto. ¿Ves? Entonces, tenemos una serie de personajes, ¿no? Lo que tú los llamas los todólogos. Yo me atrevo a puntualizar sobre uno de los analistas políticos que, en su afán de querer parecer razonable, imparcial, hay que reconocer, decía él, hay que reconocer la intención y la veracidad de este informe de la Universidad de Harvard, aunque los números no sean confiables. ¿Qué es lo que está diciendo ese señor? Buenos días, Dávila Colón. Buenos días. Buenos días, Dávila Colón. Sí. Tú sabes, ¿de qué estamos hablando, no? O te peinas o te haces papelito. Si lo vas a criticar, tírate de pecho, sé valiente. Claro. Y no andes con medias tintas para querer parecer un intelectual de buena reputación. A mí no me venga a pegar bellones aquí de que la gente que se canta intelectual en la radio tradicional, porque hasta ahí vamos a llegar. Y menos esos personajes. Así las cosas. Lo cierto es que este estudio, que costó apenas $50,000, vis a vis lo que puede costar el otro. Que todavía no sabemos cuánto, porque ya le han pagado 300. Ya le han pagado 300,000, ¿no? Concluye que son en exceso de los 4,600 45. víctimas que hay, ¿no? Y eso es poco más o menos 70 veces más que lo que se daba como el estimado oficial, inicialmente. Exacto. Ahora bien, esto es en comparación con qué. Esta gente de Harvard lo que hace es que compara, porque esta es la mortalidad total, ¿no? Uh-huh. Compara la mortalidad del año anterior Exacto. a María, o sea, el 2016, para el periodo correspondiente, el 20 al 20 de septiembre y el 30 de diciembre, el 31 de diciembre. Y compara esos muertos con los muertos que hubo en el 2016. ¿Ves? ¿Y qué sucede? Que el aumento es significativo. Y te dice que que se registró un aumento de hasta 14.3 muertos por cada 1,000 residentes, por cada 1,000 vivos. Exacto. En María murieron 14 personas. Eso en un país desarrollado, exacto, para algunas personas puede resultar como que un poquito incómodo. Bueno, Eso es aproximadamente un incremento del 62% por sobre las muertes del año pasado, del año anterior para el mismo periodo. Mira, se pregunta Marta Acevedo, ¿por qué ocultar las muertes? Realmente yo creo que es dentro de este marco de incapacidad que estamos viendo a nivel de la administración gubernamental, yo pensaría que lo primero que le preocupa al gobierno de Ricardo Rosselló es lo que va a suponer esas muertes en la historia de Puerto Rico para una administración de gobierno. O sea, esto es histórico. Oiga, en el mainland, así que se dice. Mainland, en correcto. El mainland, para donde ellos quisieran ser. También puedes referirte como fatherland o motherland. O como fatherland o motherland. Para donde ellos quisieran, de donde ellos quisieran ser, no ha ocurrido una catástrofe con 4,645 en estimado. Ojo, nosotros hoy tenemos un estimado. Pronto yo creo que vamos a estar más cerca del número real. Y yo les digo una cosa, esto es a diciembre 31 del 2017.
todavía en este país se están muriendo la gente porque no tienen servicio de energía. Todavía hoy, esas personas que cita muy bien el CDC de Atlanta, como que son muertes relacionadas, están ocurriendo. Así que imagínense hacia dónde llega. Hasta el jueves pasado, porque hoy es lunes, ¿no? Para todos los propósitos prácticos. Sí. Hasta el jueves pasado, la Autoridad de Energía Eléctrica identificaba a más de 11.500 abonados sin servicio de electricidad. Eso es aproximadamente el 0.75% del total de clientes de los cuales tengo que decir que por lo menos el 40% son del municipio de Yabucoa. Y si estamos hablando de que esos son los muertos del gobierno, yo le voy a decir al gobierno de Puerto Rico otra cosa. Los intentos de suicidio de hasta los niños de Yabucoa también son consecuencias de María y son responsabilidad de este gobierno. Ah, que usted me dirá, el gobierno tal hizo aquello. Perfecto. El día que ocurra en otro gobierno, también lo vamos a señalar. Estos muertos y esos intentos suicidas son de este gobierno. Ricky Rosselló y sus secuaces. Y empezamos la actual temporada de huracanes. Mañana. El viernes pasado. El 1 de junio. Por eso, pero como cierto. pero estamos todavía con la... Cierto, pero estamos en el live, estamos en el live. Okay. Esto de las fechas, esto me tienen que dar seguimiento. Pero entonces ya nos adentramos en la nueva temporada de huracanes. Van 8 meses y unos días desde que pasó María y casi 9 meses desde que pasó Irma. Y todo ese tiempo después hay más de 11.500 familias abonados sin luz en un país desarrollado, dirían ellos. Bueno, con 4.600 y pico de muertos después de la tormenta en un país desarrollado. Exacto. Con lo que voy al recalcar esto, ¿no? Es como tú señalabas, ¿no? Este asunto de la responsabilidad y no estamos hablando de responsabilidad vicaria. Esta es la responsabilidad material, la responsabilidad directa. Es la negligencia criminal. Exacto. De eso tipificada en el Código Penal de Puerto Rico. Está tipificado. El que quiera o la que quiera meterle mano a eso en cualquier país del mundo lo puede señalar. La negligencia del pueblo de Puerto Rico fue criminal en el asunto, en el caso del tratamiento del huracán María, de todos los damnificados, que yo tengo que decir que no son solamente las personas que terriblemente perdieron la vida, somos todos. En este país hay un estado de shock, un estado de conciencia. Yo podría decir que aquí, si hacen un estudio científico con una metodología como las que se utilizan o se están utilizando en las ciencias sociales, como bien dice Belén Sampaio, que las encuestas son permitidas, yo estoy segura que somos muchos los que tenemos el llamado PTSD, el traumatic síndrome de estrés postraumático. Síndrome de estrés postraumático. Y lo último que voy a decir, porque ya Diley me está diciendo que nos tenemos que ir, es el comentario, la pregunta que hace Marilia Gutiérrez. ¿Qué tiene Pesquera sobre Rosselló para que éste le permita hacer lo que hace? ¿Cómo puede un gobernante darse el lujo de tener en su staff a una persona que le hace pasar el ridículo todos los días? Cierto, yo no recuerdo. ¿Tú te acuerdas si en el 94 cuando Ricky tuvo aquel accidente, se involucró en aquel accidente, Pesquera estaba en Puerto Rico de agente del FBI? Yo voy a dejarlo ahí. Dejémoslo ahí, pero yo voy a recordar otra tristemente célebre figura de las instituciones de ley y orden de este lado del mundo. J. Edgar Hoover, que tenía archivos de la humanidad entera y el tipo era capaz de quitar y poner funcionarios socolor de la seguridad del país. De la seguridad del país. De las agendas y las carpetas que tenía de cada uno de ex director del FBI de Estados Unidos. Bueno, nos tenemos que ir del live. Cuando usted escuche este programa el próximo jueves, en la próxima media hora, vamos a estar hablando de la corrupción legislativa que se asoma pública al mando 2 cámaras, Senado y Cámara, de Tomás Rivera Chats. Se asoma. Bueno. Eso está asomado hace rato. Yo digo se asoma.
Eso porque- bendito. Pero eso está por ahí. Lo vamos a Esa cocolía tiene las pinzas por fuera hace las rato. pinzas por fuera hace rato. Y Johnny Méndez, ellos tendrán que decir. Vamos a hablar sobre eso en esta próxima media hora. Baje el programa en el canal de YouTube de Bonita Radio el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía. Éxito y nos vemos el lunes. Hasta luego. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El doctor Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. El drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido. Yo no la maté. Sí la mataste. Ella huía de ti, de tus celos, de tus miedos. Thus speaking, Fortunato possessed himself of my arm. El taimado Danglars presiente el peligro. Drama oral, miércoles y sábados a las 8 de la noche por Bonita Radio. Y regresamos a Bonita Radio y realmente no nos queda tanto como la media hora, pero bueno, nos va a dar para hacer un análisis en Hoy el Punto Eres Tú. Recuerde que nos puede ver y escuchar a través del canal de YouTube cuando este podcast esté en línea. En la plataforma de bonitaradio.net también puede ver ahí el programa y leer las diferentes historias que se dan con relación a los programas y los análisis de noticias e informaciones exclusivas que traemos aquí en Bonita Radio. ¿De qué estamos hablando? Corrupción en la legislatura. Samuel Pagán es un representante, era. Renunció. Bueno, no, espérate. es hasta el 15. Sigue siendo, no, hasta que se termine la investigación de la Comisión de Ética, que puede ser el 15, como que puede ser más tarde. Como puede ser más tarde. Pero Johnny Méndez, el presidente de la Cámara, después que a ese pobre muchacho hay un empleado que dice, mire, allí lo menos que hay es un patrón de hostigamiento sexual de la esposa del representante, que es empleada del Senado de Puerto Rico, entre otras cosas. Pero hay un señalamiento bien particular con relación a un contrato de una compañía con sede en Humacao de una persona que es un contribuyente del Partido Nuevo Progresista, un donante. Un bolsillo. Un bolsillo. Pero no de los de energía eléctrica. Pero no de los de energía eléctrica. Y ese muchacho, Isoel Martínez, entiendo que es el apellido, le da muchos chavitos al presidente del Senado, entre otros. Le daba. Le daba, ya no le da. Ya se lo han votado. Ya no le va a dar. No, al del Senado no, al de... No, lo que pasa es que él es... Eso es lo interesante. La compañía Consultant Legislative... No. International Legislative... Espérate, vamos a organizarnos. International Legislative and Government Consultants. Esos muchachos son de Humacao. Entonces Isoel es el presidente. Pero ¿qué te parece que Isoel tiene contratos en la Cámara y la compañera de Isoel? La esposita. No, es la compañera, porque pues, supuestamente no son casados. Yo te vendo lo que está por ahí. Es firmante en los contratos con la misma compañía del Senado de Puerto Rico. ¿Cuál es el conflicto ahí? Pues que se supone que la ley que el mismo Tomás Rivera Chats avala, es un reglamento, es la ley administrativa, establece que si tú tienes contrato en la Cámara no puedes tener en el Senado y viceversa. Y no puedes tener familiar de primer orden de cercanía o consanguinidad con un contrato. Exactamente. Entonces, de plano, eso está pasando en la oficina de Samuel Pagán, pero fíjate que es un embarre para Johnny Méndez, que es del distrito de Samuel, y para Tomás Rivera Chats, que es el presidente del Senado. Entonces, hay un video que yo no lo voy a subir por otras razones que no voy a hablar de ella. Es fresco. No, es un video de una entrevista que le hacen a Tomás Rivera Chats, que es una joya. Yo creo que yo vi ese video.
de cómo él no puede responder. Porque no se sabe el nombre del guardia del frente. Porque no se sabe. Es una cosa, yo decía, Sí, pero ¿cómo sí, es sí, posible? sí, O sea, sí. eso está ahí. Esa es la corrupción, yo digo que se asoma, porque todavía no hemos visto todo sobre ese caso. Mira, Y son muchos chavitos. Sí, mira, y sí, yo te voy a dejar que tú hables de la ex periodista y del ex representante. Bueno, mira, antes de pasar a eso, que eso es No, otra bueno. cosa, eso es harina del mismo costal. Del mismo costal. Lo cierto es que Tomás Rivera Chats hace uso y recurso con pericia de su profesión de abogado. Claro. Y abogado litigante, porque hay que recordar que Tomás Rivera Chats fue un Fiscal. prominente fiscal en el área en Tribunal Trujillo Alto, creo que fue. No, en Carolina. En Carolina. Yo no creo Bueno, que fuera tan prominente, pero Bueno, está bien. pero entonces el asunto es que es un tipo que conoce, que tiene calle, ¿no? Ajá. Tomás es un tipo bien calle, ¿no? Y entonces, pues, ahora A él mí me está encanta porque él le dice Tomás, él Sí, es su amigo. sí. Isoel Sánchez, perdón, no es Martínez. Isoel. Ajá. Ese nombre, ¿dónde saldrá? Sí. Es el del mismo sitio de Chats. Toma la harina del mismo costal. Ajá. Entonces, y él de manera muy conveniente, reclama no conocer a esa persona que es la compañera, porque no es la esposita, de Isoel, que trabaja en su oficina. No es que trabaja en el portón del frente del Capitolio, trabaja en su oficina porque tiene una posición de ¿qué? De enlace interagencial. O sea, perdóname, más cerquita no se puede. Claro. Más cerquita no se puede. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No, yo no conozco. Ah, no la conoce. Y el problema es que firman como la representante de la corporación. Ella es la que firma el contrato. Eso. Y entonces todo esto se destapa cuando Isoel, que está contratado por la Cámara. Por la Cámara. En la Comisión de Desarrollo del Humacao o del Este, una cosa así, se percata de que hay un esquema, una cosa ahí de hostigamiento sexual. Y entonces él hace una denuncia, hace una querella. Entonces, misteriosamente no le renuevan el contrato. No, pero no hizo él. El problema es el siguiente. El problema es que el querellante de Isoel, el querellante de ese asunto de hostigamiento sexual, es un empleado porque de la comisión, porque la oficina, la corporación de Isoel funciona como agente de recursos humanos para esa comisión. Es que esto es el esquema del esquema. Ave o sea, María. Isoel fue allí y le dijo, te apures que yo te voy a conseguir todos los empleados de la comisión. Pues tú me das un contratito, yo te traigo a los empleados de esa comisión. Entonces, funciona como ese gerente de recursos humanos desde una corporación privada. Wow. Y es ese empleado El que se queja. el que dice, ojo, aquí hay un patrón de hostigamiento sexual. ¿Y quién está hostigando? ¿Quién es el que está hostigando? Es la esposa de Samuel Pagán, el representante, a otro empleado. No. Como decían en Country, Peyton Place es nada para esto. Esto parece la novela de las 5 de la La tarde. novela de las 5. Las novelas árabes son una porquería. al lado de esto. Son las que se dan allí en el Capitolio, son las que son buenas. Me casa el Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de un país que está quebrado, que no lo digo yo, lo dice Natalie Jaresco y Tres Palitos. O sea, esto es oficial. El gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, la ley promesa, vamos para adelante, ese país está quebrado. Entonces hay chavos para establecer la corrupción de allí, tratando de legalizar la corrupción. Pero esto no sale, a no ser que sea porque alguien se sintió hostigado sexualmente. bueno, yo no... And no means no. Lo que pasa es que eso para mí no está claro todavía. Fíjate que no es la persona a quien están hostigando, es un tercero el que dice aquí hay un patrón de esto. Porque le cancelan el contrato. Porque le cancelan el contrato esto es de él. Esto es despecho. Ah. Esto es despecho. Pero mira, uno pensaría que una cosa tan No, enrevesada... pero es que yo quiero que vayas... Entonces, voy no, a pero eso. ya tienes que ir porque ya Sí, nos tenemos que sí, ir. mira, uno pensaría que un patrón tan enrevesado como ese es una cosa única. Pero no es una cosa única. No es una cosa única. Hay un célebre ex legislador muy reconocido en los tiempos de Rosselló Sr. como la oposición leal. Pues que ahora resulta ser que no era ni tan oposición y es decididamente no estar leal. Edwin Mundo. Edwin Mundo tiene un contratito con el Senado. Es con el Senado, con la Cámara.
No, Edmundo tiene un contratito con la Cámara. Mira, yo lo anoté por aquí. Mira, Edwin Mundo, que no es Edwin Mundo, para propósitos de todo lo demás, es KTM Consulting Group. Exacto. Tiene un contratito con el Senado. Con el Senado. ¿Verdad? Por solamente $863,681. Porque ese tipo se faja trabajando. Se faja trabajando. ¿Okay? Eso es, olvídate, un fajo. Pero, pues, como él tiene unos estilos de vida tan fuertes, él tiene unos caballos por allá, por el área oeste, bueno, por el área este, tiene una cuadra. Su esposita, la ex periodista Betsy Rivera, que no es ella tiene un DBA, Doing Business As. Ajá, ¿y cómo se hace llamar? Estrategia Communications. ¡Wow! Y Estrategia Communications tiene un contratito con la Cámara de Representantes por $310,000. Siendo así, los dos comparten las dos corporaciones comparten la misma oficina en el District View Plaza, allí al frente del Capitolio. Páralo ahí. Estamos hablando del mismo patrón de Isoel y su esposa. La misma cosa. Entonces esto parece que no es un caso único, sino más bien como que el asomo de lo que pudiera ser en el ambiente de posvaría, de una epidemia. De una epidemia, fíjate, es que Una es como epidemia una de epidemia. corrupción. Tú y yo somos espositos, tenemos la misma corporación. Tú te vas a la Cámara, yo me voy al Senado. No, tenemos la misma oficina, tenemos dos corporaciones distintas. Claro. ¿Ves? Y entonces, claro. pues, qué guame. Así Qué cualquiera, guame. ¿verdad? No, muchacho. Así cualquiera en el país quebrado. Pero yo voy a hacer el último cuento de Edwin Mundo. Ustedes saben que ese pobre muchacho lo llamaron para uno de los gran jurados, de los muchos que hubo del Instituto del SIDA. Y tuvo que ir a testificar en el juicio de Yamil Cory. Y cuando están, la fiscal María Domínguez le dice, "What do you do for a living?" Y él dice, bien. Pero espérate, ¿por qué tú te ríes, Juan? ¿Tú que eres políglota? ¿Qué fue lo que yo dije? Porque es que evidentemente... ¿Qué fue lo que le dijo la fiscal Domínguez? La fiscal le preguntó específicamente, ¿a qué usted se dedica? Pero es peor. Again, what do you do for a living in San Juan? Ah, María. Nadie me lo contó, yo estaba allí. No, porque Edwin es también bilingüe. Es Y políglota. él es políglota también. Él es por eso políglota. Así es que mire, nosotros en la primera media hora no pudimos hacerlo, tenemos que reírnos de algo. Hay que reírse, pero realmente es patético. Es una tragicomedia. Es una tragedia lo que le ha pasado a Puerto Rico y que tengamos una administración de gobierno que tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo estén rifándose quién lo hace peor, quién roba más, porque yo no tengo la menor duda, aun cuando usted tenga esas nébulas, mira, ponle que ellos no son nébulas, están legítimamente ahí. ¿Tú no crees que es un robo cobrarle a este país $1 millón en contratos en un año? 1.2. 1.2. Para ser exacto. O sea, a mí no me digan. Y no estamos hablando de que hemos estado ausentes de la esfera. Yo nunca he trabajado en la legislatura, tengo que decir que no hay manera que me contraten ahí. Pero cuando hemos tenido alguna participación, gente, mira, ahí están los contratos en la oficina del Contralor. Jamás se va a asemejar, jamás. A mí se me caería la cara de vergüenza, porque este país no está quebrado hoy, este país está quebrado hace 30, 40 años. Así es que, bueno, yo creo que tenemos que terminar el programa con el asunto de la corrupción. Teníamos un comentario sobre el racismo y Roseanne Barr, que quizás en 2 minutos lo podemos resumir. Roseanne Barr se va de el show de Roseanne, le cancelan por un comentario racista contra una ex ayudante del presidente Barack Obama. Yo dije al principio que se parecía, le dio el síndrome de Cucuza porque habló de mono, del planeta de los simios, a una mujer negra. Es el racismo que permite institucionalmente la Casa Blanca cuando tiene un presidente que habla desde ahí. No podemos olvidar que Roseanne Barr le hizo las relaciones públicas desde Hollywood al presidente Trump. Hoy ese racismo y esa boca. Yo decía el otro día, creo que hace un rato, más bien en Facebook, que es lo que siempre ha pensado. Esta vez en envalentonó porque tiene un presidente que se lo permite. De igual manera, en Francia, un negro salva a un niño
De caerse por un balcón. De caerse por un balcón. Y adquiere la ciudadanía Y francesa. adquiere la ciudadanía francesa. Dime tú si esas no son las analogías de un extremo al mundo de otro, que nos hablan del mismo racismo. Porque Trump, ese se tiene que haber fajado. Trump, Macron, Trump. Macron, Trump. Ave María, que eso. Okay. Un Hay una rap, cacofonía ahí un rap bien para eso. interesante. Trump, Macron. Ajá. Macron, Trump. Ave De María. un pájaro las dos garras. Pero bueno, teníamos que comentarlo, nos parece importante hablar de eso porque eso es lo que está pasando en el mundo hoy y Puerto Rico no está exento, de eso hablamos el próximo jueves. Así que éxito, yo creo que la palabra de hoy debe ser indignación. Puerto Rico debe levantarse no solamente para indignarse, sino para gritarle y no dejarlos vivir, que nunca puedan vivir en paz por lo que han hecho a partir de la crisis de María. Esos son los funcionarios públicos, esos son sus muertos. Yo lo único que espero es que este país, en efecto, se indigne y salga hacia adelante sin ellos. Éxito y hasta la próxima. Hasta la próxima. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.